Fue cónsul con César, Magister Equitum de Roma, y pontífice máximo hasta su muerte. Firmó pactos, movió legiones y participó en las proscripciones que redibujaron el poder. Sin embargo, su nombre suele aparecer en último lugar. Marco Emilio Lépido, el triunviro que pasó de imprescindible a invisible. Nacido en el seno patricio de la Gensa Emilia en el 89 a.C., Lépido creció con una herencia política pesada. Su familia había dado cónsules y dictadores. Aunque era patricio, venía de una familia marcada por la oposición al sistema de Sila. Su padre había liderado un intento de revivir la facción popularis. Lépido padre encabezó una revuelta contra los optimates entre los años 78-77, que terminó en derrota y exilio en Cerdeña, donde murió. Durante las guerras civiles apoyó a Julio César y, como recompensa a su lealtad y capacidad de gestión, encadenó magistraturas altas. No sabemos con precisión cuándo conoció a César. Las fuentes lo muestran ya como un aliado firme a partir del año 49, durante la guerra civil contra Pompeyo. A diferencia de otros generales, su nombre no aparece entre los comandantes de la Guerra de las Galias. Su protagonismo comienza cuando Roma entra en la fase final de la República. En el 46, fue cónsul junto a César. Poco después, César, dictador, lo elevó a Magister Equitum, jefe de caballería, el segundo mando del Estado. A la muerte de César, Lépido controlaba tropas y plazas clave en Italia y la Galia narbonense. Era un árbitro potencial del caos. Tras el asesinato de César, 44 a.C., Lépido ayudó a negociar un compromiso incómodo: amnistía para los asesinos, pero mantenimiento de las leyes y nombramientos de César, incluido su propio poder. Evitó una guerra civil ese mismo día, pero solo consiguió aplazarla. Ese mismo año obtuvo el cargo religioso supremo, el de pontífice máximo, símbolo de prestigio y continuidad. En el año 43, tras las batallas de Mutina entre Marco Antonio y las fuerzas del Senado, Lépido unió fuerzas con Marco Antonio y el joven Octavio. En noviembre de ese año, la Lex Titia creó legalmente el segundo triunvirato por 5 años, un directorio de 3 hombres con poderes extraordinarios para reconstruir la República. El precio del nuevo orden fue alto. El triunvirato lanzó proscripciones, listas de enemigos políticos cuyas vidas y bienes podían ser confiscados. Fue una cirugía brutal de la élite romana que financió ejércitos y aseguró lealtades. Mientras Antonio y Octavio marchaban contra los asesinos de César, Bruto y Casio, Lépido aseguró Italia y las rutas. Tras Filipos, el reparto lo fue apartando del primer plano. En los reajustes, Lépido quedó con África como esfera principal, una provincia rica pero periférica respecto al duelo Antonio-Octavio. En el año 36, la guerra contra Sexto Pompeyo convirtió Sicilia en el botín decisivo. Lépido cruzó desde África con un ejército y ocupó la isla tras la derrota naval de Pompeyo a manos de Agripa, asegurando la victoria para Octavio. Lépido intentó hacer valer su posición y reclamar Sicilia. Octavio lo acusó de indisciplina, sedujo a sus tropas con promesas y finalmente lo despojó de sus poderes. Perdió provincias, honores políticos y el lugar en el triunvirato. El nombre de Marco Emilio Lépido se fue apagando. Lépido no se quedó sin nada, conservó el pontificado máximo, cargo vitalicio, y vivió apartado de la política activa. Murió en el 13 a.C. Solo entonces, Augusto asumió el pontificado, rematando la fusión entre autoridad religiosa y poder del príncipe. El legado de Lépido es ambiguo. Sin su peso militar y su capacidad de transacción no habría triunvirato. Sin el triunvirato, la transición al principado habría sido distinta. Fue el tercer vértice que sostuvo el puente, y el primero en pagarlo. Marco Emilio Lépido, arquitecto discreto del nuevo orden borrado por sus aliados. Para entender el final de la República, hay que mirar también a quien se quedó en la sombra. Tito Manlio Imperioso Torcuato fue uno de los héroes más temidos y respetados de la Primera República Romana. El hombre que ganó su sobrenombre al derrotar en duelo a un gigante galo
y que pasó a la historia por ordenar la ejecución de su propio hijo, en nombre de la disciplina. En el próximo vídeo, veremos cómo su vida se convirtió en el símbolo extremo de las virtudes y los límites del rigor romano. La República no se entiende en un solo episodio. Si te ha servido, suscríbete, y caminemos juntos por la historia que forjó a Roma.